Existen procedimientos que tienen por objeto facilitar las medidas de coerción personal y real, pero también sirven para la búsqueda o conservación de pruebas. Importan en sí mismos restricciones o limitaciones a derechos y tienen carácter coercitivo. El registro es la observación de un lugar en búsqueda de cosas o personas relacionadas con el delito que se investiga. La dispone la autoridad judicial competente. El lugar sobre el que va a recaer esta medida debe ser un sitio con protección constitucional. ¿Qué quiere decir esto? Tiene que involucrar la intimidad de las personas o que sea propiedad privada. Si no están de por medio ni la intimidad o la propiedad, no es necesario una orden judicial para revisar estos lugares. Ejemplo, una plaza. Son requisitos para ordenar el registro. Por un lado, que haya motivos para presumir que ahí pueden estar las cosas o las personas que interesan a la investigación. Segundo, que esa orden esté determinada tanto en el lugar que se pretende registrar como en relación al objeto que se persigue. Se trata de una típica medida de investigación, aunque debe ser dispuesta también en el juicio. La dispone el fiscal durante la investigación fiscal, siempre y cuando no recaiga sobre una morada u otro local cerrado, en cuyo caso debe disponerlo el juez mediante un allanamiento. El allanamiento, por su parte, es el ingreso a una morada o local cerrado con el fin de practicar un registro u otra actividad procesal. Constituye una excepción reglamentaria del derecho a la inviolabilidad del domicilio que consagra el artículo 18 de la Constitución Nacional y por tal motivo debe usarse siempre con un criterio restringido. Si bien muchas veces utilizamos las palabras registro y allanamiento como sinónimos, el registro es una de las actividades, pero no la única, que puede llevarse a cabo por medio de un allanamiento. El allanamiento es un medio y el registro uno de los fines que puede perseguirse. El allanamiento también puede ser ordenado para practicar actos procesales que no constituyen el registro, como por ejemplo trabar un embargo o trasladar un testigo por la fuerza pública, sacar fotografías a la casa del imputado. La orden de allanamiento debe ser suscripta por un juez. Únicamente la jurisdicción está facultada para librarla. Aún así, los jueces pueden delegar su ejecución en la policía siempre que se indique la identidad del personal autorizado y el plazo que tiene para ejecutarla. Se dispone a través de una resolución fundada, motivada y determinada tanto en cuanto al domicilio como en relación al objeto, el objeto de la orden. El lugar debe estar indicado de manera tal que no pueda confundírselo con otro. A su vez, la actividad o lo que se persigue realizar también debe estar expresamente enunciado y tiene que tener relación cierta con la investigación, aunque no se pongan detalles específicos. Cuando el allanamiento deba realizarse en un lugar habitado o en una dependencia cerrada, solo puede comenzar desde que sale hasta que se ponga el sol. Aún así, se puede proceder a cualquier hora cuando el interesado o su representante lo consientan, o en los casos sumamente graves y urgentes, o cuando peligre el orden público. En esos casos, expresamente así lo tendrá que autorizar el juez. Excepcionalmente, se permite a la policía el allanamiento sin la orden judicial. ¿Cuándo? Primer supuesto: si por alguna emergencia, un incendio, una explosión, hubiese peligro para la vida de los habitantes o la propiedad. Segundo, si personas extrañas
han sido vistas ingresar con indicios manifiestos de cometer un delito. Tercero, si voces provenientes de una casa o local indiquen que allí se está cometiendo un delito o piden socorro. Se ha considerado equivalente al anuncio del delito socorro la activación de una alarma. En caso de que se ingrese o se introduzca en una casa o local un imputado de un delito a quien se persigue para su aprehensión. Durante la investigación penal muchas veces suelen utilizarse distintas formas para conocer desde afuera, o sea, del exterior, lo que sucede en un lugar privado. Para que esta indagación o averiguación sea legal y por ende válida para utilizarse en un proceso penal, deben tenerse en cuenta una serie de aspectos. Por ejemplo, ¿qué medios son los que se emplean? Si ellos están previstos legalmente, qué capacidad ampliatoria de los sentidos humanos tienen, el lugar o la ubicación física donde está ubicado, utilizada, la persona que realizó la operación, el carácter del lugar sobre el que recae la medida, así como el modo en que se exterioriza la materia observada. Estas pautas son las que nos van a permitir saber si es necesaria o no una orden judicial para la obtención de prueba por estos medios. Ahora bien, no se va a requerir orden judicial para la simple observación del sector externo de una casa, aun cuando se utilicen elementos que amplíen la visión. Tampoco cuando se quiere observar el interior de una casa, siempre y cuando no se emplee un mecanismo para vencer obstáculos que su titular ha predispuesto para preservar la propia intimidad. Se pueden utilizar perros entrenados para averiguar lo que sucede en el interior de una vivienda. El animal no tiene capacidad para invadir la privacidad porque solo revela la presencia de materiales sin poder transmitir ningún otro dato sobre la vida íntima de quienes viven adentro. Ahora bien, si para conocer lo que sucede en el ámbito privado de una casa, aún sin ingresar a ella, se utilizan herramientas tecnológicas que dan un conocimiento ampliado, ya sea de la vista o de lo auditivo, sí se requiere una autorización judicial. De lo contrario, en ese supuesto se está vulnerando la expectativa razonable de privacidad y, consecuentemente, la intimidad del morador. En cuanto a las investigaciones aéreas, aplicables tanto a aeronaves, drones o visualización satelital, es válida su utilización cuando se realiza sobre campos abiertos u otros sitios que no involucren la intimidad. En cambio, se ha dicho que si se va a observar un lugar en el que se puede desplegar la vida privada, por ejemplo, el patio tapiado de una casa, será necesaria, sí, una orden judicial. La requisa personal es la búsqueda de cosas relacionadas con un delito efectuada en el cuerpo o ropas de una persona. Un importante sector de la doctrina y la jurisprudencia extiende el ámbito de la requisa a las cosas que la persona traslada en bolsos, equipajes, carteras e incluso autos. Solo se la podrá ordenar cuando hay motivos suficientes para presumir que allí, en el cuerpo o las ropas, los lugares que algún sector de la jurisprudencia se extiende, se ocultan objetos vinculados al hecho delictivo que se investiga. Se requiere una presunción basada en datos objetivos que justifiquen la afectación a la libertad y al pudor de la persona. Si bien la requisa debe ser dispuesta por orden escrita y fundada de autoridad judicial competente, en casos urgentes, por ejemplo en la vía pública, lejos de un juez o fiscal, se faculta realizarla a la policía siempre y cuando se den los motivos de sospecha que autoricen a presumir que la persona tiene o lleva consigo elementos relacionados al delito.
Esto conforme las facultades vistas en el artículo 324 del Código Procesal. Deberá ser practicada separadamente, respetando en lo posible el pudor de las personas. Y si hiciere sobre una mujer, será efectuada por otra. No debe confundirse esta requisa, la judicial, con las requisas preventivas que puede hacer la autoridad administrativa en virtud del poder de policía. Mientras el cateo que autoriza la ley procesal presupone la sospecha de comisión de un delito y tiende a su investigación, en las administrativas el fin es netamente preventivo. La requisa dispuesta en el marco del Código debe ser absolutamente necesaria, puede implicar un examen completo de determinada persona, incluso obligarla a que se desnude, o su retención hasta que finalice el acto. En cambio, es meramente preventiva, debe ser genérica, el palpado de armas a los que entran a la cancha, el control radial o electrónico a los que abordan un avión, debe ser fugaz, no se puede demorar al requisado y no debe ser invasiva de la intimidad. Se trata de la interrupción del itinerario de una correspondencia por orden jurisdiccional. Interrupción que tiene lugar en algún momento desde que es enviada por el remitente hasta el momento en que es recibida por el destinatario. El fin de la medida será obtener elementos de prueba útiles para la averiguación de la verdad o para la incomunicación del imputado. Afecta el derecho a la intimidad y las garantías de la libre circulación e inviolabilidad de la correspondencia epistolar y los papeles privados que se consagran en el sistema constitucional. Por eso, solo debe ser autorizada para asegurar los fines del proceso penal en forma excepcional mediante orden escrita, fundada, determinada y limitada en el tiempo, siempre que la correspondencia haya sido remitida por el imputado o destinada al mismo, aunque sea bajo nombre supuesto. La medida puede recaer sobre la correspondencia postal o telegráfica o de todo otro efecto en tránsito, por ejemplo una encomienda, y bajo custodia de un servicio de correo o telégrafo de carácter público o privado. La legislación excluye la posibilidad de interceptar las cartas o documentos que se envíen o entreguen a los defensores para el desempeño de su cargo. Una vez que tenga en su poder la correspondencia o efectos interceptados, solo el juez podrá proceder a su apertura. Allí examinará los objetos y leerá el contenido de la correspondencia, lo cual configura una verdadera garantía contra la divulgación indebida. Si tuviera relación con el proceso y fuese útil para la averiguación de la verdad, se ordenará el secuestro de estos elementos. En caso contrario, deberá mantener en reserva su contenido y dispondrá la entrega al destinatario a sus representantes o parientes próximos. Intervención y escucha de comunicaciones. Consiste en la orden de un juez de tomar conocimiento de las comunicaciones efectuadas por el imputado o dirigidas a éste, cualquiera sea el medio técnico utilizado, con la finalidad de enterarse y registrar lo conversado o impedir la conversación. La intervención es una restricción del derecho al secreto de las comunicaciones que integra la protección constitucional de la intimidad. Si bien uno de los fines de la interferencia es conocer las comunicaciones del imputado, esto no significa que no pueda intervenirse el teléfono de éste, que solo pueda intervenirse el teléfono. Si bien uno de los fines de la interferencia es conocer las comunicaciones del imputado, ello no significa que solo pueda intervenirse el teléfono de éste, ya que también podrá dirigirse hacia otro teléfono si se supone que a través del mismo se podrá acceder al discurso del sospechoso. Por ejemplo,
teléfonos de los familiares de un secuestrado. Sin embargo, se encuentra absolutamente prohibido intervenir las comunicaciones entre el imputado y su defensor. Cuando la finalidad perseguida sea la de impedir la comunicación, se puede incomunicar o bloquear la línea. En cambio, si se quiere conocer el contenido, este deberá quedar documentado en soporte tradicional, transcripto en papel o de otra manera, grabado en cassette o en disco compacto, evitando que se ventilen todas aquellas circunstancias que no sean de interés para la causa. Esta medida es de aplicación no solo al teléfono fijo, sino también a la comunicación en general, como los celulares, el fax, el correo electrónico. También puede recaer sobre conversaciones captadas con micrófonos direccionales u ocultos y para los mensajes sonoros o escritos que están siendo enviados hacia aparatos de telefonía. La orden que disponga la intervención debe emanar de un juez, debe ser escrita y debe ser fundada. Asimismo, debe estar determinada en cuanto al objeto y tener un plazo. Aunque es una medida típica de la investigación, nada impide que se disponga en la etapa del juicio. Para llevar a cabo esta medida se exige el dictado de un auto fundado o un decreto fundado en las pruebas o medidas de la investigación que se ha practicado en forma previa, ya que la intromisión afecta el derecho a la intimidad y el secreto de las comunicaciones. La orden debe ser determinada, dijimos, debe contener la individualización del teléfono a intervenir, debe explicar la relación que tiene con un delito determinado que se encuentra bajo investigación y especificar quién es el sospechoso, el titular, la ubicación de la línea, si se trata de un teléfono fijo, y el plazo.